Este barco y un viejo petrolero protagonizaron el siniestro más grande de la historia marítima en tiempos de paz, al tanto de ser catalogado por algunos como el Titanic asiático. Sus terribles y lamentables consecuencias aún pesan sobre familiares y allegados de quienes perdieron la vida en una tranquila noche en el que pudo haber sido el viaje rutinario en un ferry. Accidentes marítimos. ...20 de diciembre de 1987... la joven Mañana es testigo de los últimos preparativos para la partida del MV Doña Paz del puerto de Tacloba, en la isla Leyte de las Visayas Orientales de Filipinas, su destino Manila, al norte del archipiélago. Según los reportes, ya había sido abordado por unos 675 pasajeros y subirían otros 907 en Cadvalogan, la próxima parada que haría en su ruta hacia Manila. En teoría el barco navegaría con al menos 1.582 pasajeros y 58 tripulantes, pero la realidad es que la empresa propietaria tenía por costumbre abordar a muchos más pasajeros e incluso solía duplicar la cantidad reflejada en el manifiesto del pasaje, de manera que terminaría navegando con unas 4.400 personas, incluyendo a la tripulación. El Doña Paz era un ferry de 93 metros de eslora, 13,6 de manga y con un peso muerto de unas 2.300 toneladas. Pertenecía a la empresa Sulpicio Lines y había sido construido en Japón en 1963 con capacidad para unos 608 pasajeros. Producto de algunas reparaciones y modificaciones, fue rebautizado como Doña Paz y Sulpicio Lines, la reciente propietaria, lo destinó al archipiélago de las Filipinas. Para el momento del incidente, tenía una capacidad máxima para 1.517 pasajeros. El Doña Paz partió a las 6:30 de la mañana y luego de hacer su parada en Cadvalogan, enfiló hacia Manila, a donde debía llegar en horas de la madrugada del día 21 de diciembre. A las 8 de la noche del día anterior, el petrolero MT Vector zarpaba del puerto de Limay en Batam, con rumbo a Masbate, con una carga de 8.800 barriles de productos petrolíferos. Se trataba de un carguero de unos 58 metros de eslora y unos 11,6 de manga, y con una tripulación de 13 miembros. A las 9 de la noche del día 20, el Doña Paz ingresaba por el sur al estrecho de Tablas, a unas 148 millas de su destino. Por su parte, el Vector embocaba desde el norte y ambos barcos comenzaron a acercarse el uno al otro. Pero poco después, y por razones que se desconocen, ambas naves entraron en curso de colisión. De manera que a las 10 de la noche, un fuerte impacto se dejó oír en el Doña Paz. El Vector se estrellaba contra su casco por el lado de babor.
Una enorme explosión procedente de la carga del Vector siguió al impacto y comenzó a consumir a ambas naves, marcando su inmediato destino en el fondo del mar. Las llamadas de SOS por parte del Doña Paz jamás se enviaron, puesto que su radio estaba dañada. La alarma de la tragedia pudo ser captada por otro barco que navegaba a unas 7 millas de distancia y cuya tripulación, al avistar en el horizonte el fulgor del incendio, enfiló hacia el lugar, pero al llegar solo pudo encontrar con vida a 24 pasajeros del Doña Paz y 2 del Vector. Estos se habían visto obligados a lanzarse al agua y nadar entre un mar de restos y cuerpos carbonizados. Poco más de una hora después, el Doña Paz desaparecía engullido por las llamas y finalmente por las aguas, y algo más tarde lo hacía el Vector. Las labores oficiales de rescate se centraron en la recuperación de los cuerpos esparcidos por el área. Aproximadamente unas 4.386 personas perecieron en el accidente, lo que incluyó a la totalidad de la tripulación del Doña Paz. La comisión de investigación no pudo contar con restos sobre los cuales hacer una profunda pesquisa, puesto que ambos barcos se habían hundido. De manera que la razón inmediata que llevó a que ambas naves entraran en curso de colisión con el nefasto resultado no pudo ser determinada. No obstante, y a raíz de las declaraciones suministradas por los 2 miembros de la tripulación del Vector, se puso de manifiesto que este tenía problemas con el timón, el que requería de 2 hombres para poder ser maniobrado. De igual forma, se develó que la tripulación no estaba debidamente calificada, puesto que el capitán no tenía licencia, no había un vigía calificado y la propia licencia del buque había expirado. Por su parte, la empresa Sulpicio Lines presentó su manifiesto de pasajeros, pero los testimonios de los sobrevivientes hacían hincapié en un número mayor al reflejado por aquel, confirmándose así que efectivamente el barco había sobrepasado su capacidad máxima. Los mismos testimonios revelaron que los pasajeros no contaban con chalecos salvavidas, ya que la empresa los había guardado para que los pasajeros no se apropiaran de ellos de manera desordenada. El juicio, que se instauró en 1989 por la responsabilidad civil demandada por algunas de las víctimas y que culminó en 2008, atribuyó toda la culpa a Vector Shipping, propietaria del MT Vector, aunque la entonces Caltech Filipinas, hoy Chevron, la propietaria de los productos petrolíferos que transportaba la nave, fue absuelta de toda responsabilidad. De igual modo, se absolvió de toda responsabilidad a Sulpicio Lines, aunque la investigación había develado que ésta había sobrecargado la nave y había incurrido en otra serie de irregularidades que impedían una navegación segura y que ponían en riesgo a los pasajeros. De esta manera, Sulpicio Lines siguió operando sin otros contratiempos por el siniestro, y en 2013, otro de sus barcos se vio involucrado en un incidente que resultó en el hundimiento del ferry Santo Tomás de Aquino, donde perecieron más de 100 personas. El accidente del Doña Paz es hasta la fecha el más grande de la historia marítima de Filipinas y el segundo en el mundo después del Wilhelm Gustloff, triplicando casi en 3 veces el número de víctimas del Titanic. Es una evidencia clara de lo que ocurre cuando el error humano se conjuga nefastamente y un claro exponente de una región que ha sido frecuentemente enlutada por un gran número de accidentes en que la sobrecarga de pasajeros, la carencia de chalecos salvavidas y la inoperatividad de los mecanismos de seguridad y aditamientos de navegación están a la orden del día.